Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana, hora del este, he de aclarar, de este martes 16 de enero del año 2024. Antes, cuando se hacían cheques, hoy en día los cheques son extraños, ¿no? Casi no se firman ya. Pero antes, cuando estábamos en el mes de enero, por lo general, había que rehacer muchos cheques porque siempre se ponía la fecha del año anterior, que recién había terminado. Ojalá ya eso no siga ocurriendo. Pero en todo caso estamos a las 9:01 ya de este martes 16 de enero del año 2024. Y en este momento, a las 9:01, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Ahora, no importa el lugar donde usted se encuentre, usted también puede escucharnos en su teléfono celular gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Muy buenos días. Aquí saludo a María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, José de Villa en Maracaibo, Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida, Carlos Cuevas en Filadelfia, Sibel Ríos en Tennessee, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Antonio Rodríguez, el Mike Malone del programa, desde Casper, Wyoming, tomando cafecitos sin pingüinos. Doña María Alicia Sifontes, gracias por su consecuencia. Saeda Bon en Orlando, Daniel La Orden en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, recordando que hoy es el Día Internacional de The Beatles porque debutaron en el Cavern Club, en el Liverpool. Bien, vamos a recordar a los Beatles hoy, por supuesto. Ani Galvis nos saluda desde Bogotá. Cariños para Barbarita. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel y querida audiencia, Carlos y Laura y por supuesto Mariel, que está en Madrid. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Hola, muy buenos días para todos. Feliz martes. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días a todos. Feliz martes. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Carlos, buenos días. Buenos días. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Priscila. Saludos pues a todas las Priscilas. San Jacobo, obispo de Tarantasia. San Leobato, San Melas, San Tiziano, San Triverio y San Josebás. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos a la luna creciente en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna de la inmediatez y la precipitación. Dice aquí, excelente para realizar actividades de las que se requieran resultados inmediatos. Rapidez, entusiasmo y despliegue de energías. Ahora, no es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo, porque los hechos ocurren rápidamente y también culminan muy rápido. Es una buena luna para iniciar una dieta para adelgazar, una buena luna para hacer reclamos o denuncias. Es la luna para competir. Luna creciente en Aries, Sol en Capricornio, este martes 16 de enero del año 2023. Hoy es el día, es increíble, el Día Internacional de la Croqueta. Dicen que fue una idea del chef de la corte de Luis XIV. Otros le atribuyen el invento gourmet al fundador de la cocina clásica, Monsieur Escoffier.
es el Día Internacional de la Comida Picante, especialmente en América Latina, y es el Día Internacional de The Beatles. Repasando nuestra agenda para el día de hoy, vamos a conversar en Rockville, Maryland, con el economista José Guerra a propósito de la memoria y cuenta que presentó en el día de ayer Nicolás Maduro. En Los Ángeles vamos a conversar con el analista político Hernán Molina a propósito de la votación en el caucus de Iowa en el día de ayer. Ron DeSantis quedó por delante de Nikki Haley, pero con una diferencia mínima. DeSantis obtuvo 21% y la señora Haley 19%. El detalle está en que los dos, la sumatoria de los dos, no le llega al 51% que obtuvo Donald Trump en el día de ayer. Ayer fue el Día del Maestro en Venezuela y la maestra Luisa Pernalete, de Fe y Alegría, está cumpliendo 50 años de magisterio. Con ella vamos a conversar a propósito de la situación precisamente del magisterio venezolano en la actualidad. Aquí en Miami vamos a conversar con la analista Liz Rebeca Alarcón. ¿De qué manera afectarían las medidas en materia migratoria expuestas por los candidatos republicanos? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el TPS o con el parol humanitario? También en Miami vamos a conversar con el periodista venezolano Eugenio Martínez a propósito de las elecciones planteadas en Venezuela, elecciones presidenciales para este año, de las cuales no hay ni siquiera fecha ni convocatoria todavía. Se dio la entrega de los premios Emmy y Succession fue la producción más premiada con su cuarta y última temporada junto a la comedia The Bear. Pues esto lo vamos a abordar con Mireia Villanova, productora de cine, guionista, miembro de BAFTA. Ella está en Los Ángeles. El foro de hoy se lo vamos a dedicar a una advertencia que hizo la señora Cristina Gregoyeva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, cuando estamos en la víspera de la reunión de Davos. La señora presidenta del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, advirtió que el 40% de los empleos en todo el mundo podría verse afectado por el auge de la inteligencia artificial. ¿De qué manera en el plano laboral va a afectar, cómo va a impactar la entrada de la inteligencia artificial? Esto lo vamos a abordar con el economista José González en Mebane, Carolina del Norte, y con el experto investigador en temas de inteligencia artificial, Héctor Palacios, en Montreal. Ese va a ser nuestro foro en el día de hoy. Cuando entramos en las efemérides, tenemos que en el año 27 antes de Cristo, César Augusto, conocido como Octavio el Protegido de Julio César, es proclamado como el primer emperador de Roma. El 16 de enero de 1605 se publica la primera edición de Don Quijote de la Mancha. El 16 de enero de 1793, el rey Luis XVI es condenado a muerte por la Convención Nacional durante la Revolución Francesa. Una noticia que también viene de Francia, pero es bastante más grata. En 1853 nace André Michelin, industrial y editor. Junto a su hermano Edouard Michelin, fundó la Michelin Tire Company en 1888 y revolucionó la industria del automóvil con sus neumáticos desmontables. Luego publicó la primera guía Michelin en 1900, una guía que sigue siendo referencia fundamental de hoteles y restaurantes al sol de hoy. El 16 de enero de 1919 se aprueba la enmienda número 18 de la Constitución que autoriza la prohibición del alcohol y es ratificada por la mayoría de los estados. De esto vendría luego la década seca, la década de los 20 y todo el auge del comercio negro que
enriqueció a las mafias en ese entonces. El 16 de enero de 1920 se celebra en París la primera asamblea de la Sociedad de Naciones. El 16 de enero de 1986 el Papa Juan Pablo II declara venerable al doctor José Gregorio Hernández. El 16 de enero de 1991 George Bush ordena el comienzo de la Guerra del Golfo con la operación Tormenta del Desierto, Desert Storm, en Irak, y así se inician los bombardeos aéreos sobre Bagdad. Entrando a las efemérides musicales, tenemos que el 16 de enero de 1908 nació Ethel Merman. Y el 16 de enero de 1938, en el Carnegie Hall de Nueva York, se da el primer concierto con música de jazz con Benny Goodman y su orquesta. 1938, al año siguiente, comenzaría la guerra y en el plano musical vendría el tiempo del swing, donde Benny Goodman fue uno de los grandes, pero también allí reinó Glenn Miller. El 16 de enero de 1940 en Puerto Rico nació Roberto Roena. El editorial con César Miguel Rondón. Hoy se instala, y permanecerá hasta el viernes, el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El Foro Económico Mundial de Élites reúne a empresarios, líderes políticos, sociales allá en los Alpes suizos. Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, incluidos el presidente israelí Isaac Herzog y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se dirigirán a Davos para realizar apariciones públicas y conversaciones a puerta cerrada. Estarán entre más de 2.800 asistentes, incluidos académicos, artistas y líderes de organizaciones internacionales. Davos, para los venezolanos, tiene un recuerdo particular, porque al regreso de Davos en 1992, el presidente Carlos Andrés Pérez fue recibido en Maiquetía por el entonces general Ochoa, Fernando Ochoa Antich, ministro de la Defensa, para decirle: hay una intentona golpista. Después sabríamos quién la encabezó y sabríamos en qué terminó todo. Pero del foro de Davos de este año, lo importante es comentar, más allá de la situación de guerra en Ucrania, de la situación de guerra en Gaza y del estado de la economía mundial, la advertencia que ha hecho la señora Kristalina Georgieva. La señora Georgieva es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Y ella advirtió que el 40% de los empleos en todo el mundo pueden verse afectados por el auge de la inteligencia artificial. Dijo la señora Georgieva: en la mayoría de los escenarios, la inteligencia artificial probablemente empeorará la desigualdad general. Una tendencia preocupante que los formuladores de políticas deben abordar de manera proactiva para evitar que la tecnología avive aún más las tensiones sociales. A medida que más trabajadores y empresas sigan adaptando la inteligencia artificial, se espera que ayude y a la vez perjudique a la fuerza laboral humana. La señora Georgieva dijo que se esperaba que los efectos se sintieran más profundamente en las economías avanzadas que en los mercados emergentes, en parte porque se considera que los trabajadores administrativos corren más riesgo que los trabajadores manuales. En las economías más desarrolladas, por ejemplo, hasta el 60% de los empleos podrían verse afectados por la inteligencia artificial. Por el contrario, en los mercados emergentes y los países de bajos ingresos, se espera que entre el 40 y el 26% de los empleos se vean afectados por la inteligencia artificial. Los mercados emergentes refieren a lugares como India y Brasil, con un crecimiento económico sostenido. Los países de bajos ingresos son economías en desarrollo con un ingreso per cápita dentro de un cierto nivel, como Burundi y Sierra Leona. La señora Georgieva advirtió que el uso de la inteligencia artificial podría aumentar las posibilidades de malestar social,
particularmente si los trabajadores más jóvenes y menos experimentados aprovecharan la tecnología como una forma de ayudar a aumentar su producción, mientras los trabajadores más veteranos luchan por mantenerse al día. De forma tal de que, por las observaciones que hace la señora presidenta del Fondo Monetario Internacional, no solo hay impacto en los países según sus niveles de desarrollo económico, también lo hay generacionalmente, intergeneracionalmente. De una manera afectan a los trabajadores más veteranos que quieren aferrarse a lo que han hecho durante toda una larga vida y tienen que enfrentarse al ímpetu de los trabajadores jóvenes que empezarán, y ya de hecho lo hacen, a valerse de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial transformará la economía global. Asegurémonos de que esa transformación beneficie a la humanidad. Es la advertencia conclusiva que deja la señora Kristalina Georgieva. A partir de hoy, de esto también se hablará allá en Davos. Son las 9:19 de la mañana, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 16 de enero, aquí en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. A las 9:24 entramos entonces con las noticias más importantes de este martes 16 de enero. El expresidente Donald Trump ganó los caucus de Iowa por un margen récord. Obtuvo el 51% de los votos, muy por delante de sus aspirantes a rivales Ron DeSantis con el 21% y Nikki Haley con el 19%. El empresario Vivek Ramaswamy, quien terminó en un distante cuarto lugar con menos del 8%, suspendió su campaña y respaldó a Donald Trump. Las encuestas muestran que Trump y el presidente Joe Biden están prácticamente igualados cuando faltan 10 meses para las elecciones. Irán atacó lo que afirmó eran centros de espionaje israelíes en Irak y desplegó fuerzas en Yemen, una expansión significativa de la guerra entre Israel y Hamás. Bagdad condenó los ataques con misiles de Teherán en la reunión autónoma iraquí de Kurdistán, mientras que funcionarios estadounidenses y del Medio Oriente dijeron a Semafor que los comandantes y asesores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estaban desempeñando un papel directo en los ataques hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo, los últimos de los cuales dañaron un barco de propiedad estadounidense, lo que indica que el grupo militante no ha sido disuadido por los ataques aéreos estadounidenses y británicos contra sus bases en Yemen. El juicio civil de la demanda por difamación de la escritora E. Jean Carroll contra Donald Trump comienza hoy en el Tribunal Federal de Manhattan, una semana antes de las primarias de New Hampshire. La señora Carroll acusó a Donald Trump de violarla en un camerino de unos grandes almacenes de Nueva York en la década de los 90, y luego de difamarla diciendo que mintió. Un juez ya responsabilizó a Trump por difamación, lo que significa que el jurado solo fijará una indemnización por daños y perjuicios. Carroll pide al menos $12 millones en compensación, además de daños punitivos no especificados. El año pasado, Carroll ganó una demanda separada por abuso sexual contra el expresidente y se le ordenó pagarle $5 millones en daños y perjuicios. El Senado de Estados Unidos votará hoy sobre una propuesta de ley de gasto temporal destinada a evitar un cierre federal parcial antes de la fecha límite del viernes. La medida necesita los votos demócratas de la Cámara de Representantes para contrarrestar a la oposición republicana. La propuesta bipartidista y bicameral extendería la financiación gubernamental hasta el 7 de marzo, con el objetivo de dar a los beneficiarios más tiempo para completar su trabajo. Gracias a una filtración de documentos, apoyado en el proyecto de reporteo sobre crimen organizado y corrupción,
el portal Armando Info develó la corrupción que tenía el expresidente Hugo Chávez con los fondos sociales. Según cálculos propios de Armando Info, Chávez dispuso personalmente de al menos 56.000 millones de dólares entre 1999 y 2012. 56.000 millones de dólares. Al final, esto, más que una alcancía para posibles contingencias, hizo que los fondos fueran cuentas en el extranjero que escapaban de cualquier empeño de Contraloría. Y, como estaban a nombre del gobierno de Venezuela, en lugar de a nombre de instituciones específicas como el Banco Central o la Tesorería Nacional, Chávez tenía libertad para ocultar unos fondos dentro de otros y despistar cualquier investigación de Contraloría. Ayer, Nicolás Maduro ofreció su memoria y cuenta correspondiente a su gestión durante el año 2023. Dijo que aumentará el bono de guerra económica a $60 a partir del 1 de febrero para los trabajadores públicos. El Cesta Ticket queda en $40 y no recibe aumento. No se refirió al aumento del monto que se paga a los pensionados y jubilados, quienes tienen un ingreso de 130 bolívares mensuales, poco más de $3 al cambio del Banco Central de Venezuela, y no especificó nada sobre el aumento del salario mínimo nacional, que al igual que en el caso de los pensionados se mantiene en 130 bolívares mensuales. En la memoria y cuenta, Maduro ofreció cifras de lo que, según su equipo económico, dejó de ingresar al país debido al bloqueo que tiene Estados Unidos y sus aliados sobre Venezuela. La cifra citada por Maduro, más de 320.000 millones de dólares. De igual manera, explicó que, en cuanto a las pérdidas del Producto Interno Bruto, desde el año 2015 al 2022 fue de 642.000 millones de dólares, el cual tuvo un impacto importante en la producción de petróleo, tanto de PDVSA como en el sector privado. Y como colofón, Maduro nombró al empresario colombiano Alex Saab, liberado en diciembre por Estados Unidos en un canje de detenidos con Caracas, como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, CIIP. Más, escudriñando un poco más a fondo, ¿qué hay realmente de esa memoria y cuenta? Vamos hasta Rockville, en Maryland, donde está el economista José Guerra. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Tienes el mute. Debes quitarlo, José. Muy buenos días, César Miguel, por la oportunidad. Te agradezco mucho estos momentos para conversar sobre el tema. En primer lugar, nos gustaría oír tus impresiones sobre esta memoria y cuenta de ayer. Bueno, según lo que reportaron las redes sociales ayer, la intervención de Maduro duró aproximadamente, o un poco más de 6 horas. Sí. Que un presidente tenga que utilizar una persona 6 horas para decir lo poco que hizo durante un año, denota la poca capacidad de síntesis que esa persona tiene. En Estados Unidos, cualquier presidente no tarda 50 minutos en el discurso de Estado de la Unión. En Alemania, el canciller, algo así como 1 hora. En Francia, minutos similares a esto, ¿no? Pero más allá de esta anécdota, la figura de la presentación de la memoria y cuenta ha perdido majestad. Yo tuve la oportunidad de asistir a una en el año 2016, y esto era una sarta de chistes, de mal gusto, imprecisiones, como las de ayer. Es un formato ya ha quitado majestad a la presentación del estado de cuenta, de la memoria y cuenta de un presidente. Pero yendo al tema, las cifras que Maduro proporcionó ayer acerca de las pérdidas de la economía de 380 y tantos mil millones de dólares, producto de lo que ellos llaman las sanciones, etcétera. Realmente yo no sé de dónde sacó Maduro esa cifra. No hay manera de saberla, porque tampoco se establece el lapso de tiempo. Cuando uno da un dato, uno tiene que decir, bueno, este fenómeno económico que estoy describiendo ocurrió entre tal lapso y tal lapso. O sea, se perdieron 380.000 o 642.000 millones de dólares en tal lapso. Ni siquiera en eso fue preciso.
Y no hay manera, César Miguel, de cuantificar esa llamada pérdida. Pérdida hubo en el país, que sí está cuantificado, de los 23 mil millones de dólares que se robaron, producto de la estafa con la criptomoneda y el robo a PDVSA, donde está involucrado Tarek El Aissami, que hasta ahora no se sabe dónde está. Fíjate, Pero ya que mencionas PDVSA, José, perdona que te interrumpa. Maduro dijo ayer que lo que él define como agresión y guerra económica determinó que la producción petrolera cayera 87%. Eso es ¿En qué así. tiempo? ¿En qué Él tiempo? dice, tengo aquí la cita textual, se cerraron las puertas de todos los equipos petroleros, llegando a su nivel más bajo en 2020. 330,000 barriles diarios frente a los 2,5 millones que se produjeron en 2015. Bueno, ahí hay una gran mentira. A ver. Y te explica por qué. Cuando Chávez asume la presidencia de la República, el 2 de enero del año 1999, la producción petrolera de Venezuela era 3.200.000 barriles de petróleo por día. Cuando Chávez entrega la presidencia, en el 2012 prácticamente, pues ya Chávez estaba fuera digamos, de la presidencia efectiva, en el 2012, Venezuela producía algo así como 2.200.000. Es decir, que en el periodo de Chávez se perdieron 1 millón de barriles de petróleo. Luego, antes de las sanciones, porque las sanciones son desde el año 2019, antes de las sanciones, la producción, cuando Maduro ya es presidente efectivo y llega el año 2017, la producción había bajado a 1.500.000. Es decir, que la pérdida era casi 2 millones de barriles por día. Entonces, ¿qué hicieron las sanciones? Agravaron un problema. Eso no hay discusión de ningún tipo, lo agravaron. Pero la pérdida de producción petrolera entre el año 1998 y el año 2018, ante las sanciones, son de 2 millones de barriles de petróleo por día. Es decir, prácticamente 2/3 de la producción se perdió sin las sanciones. De manera que esa cifra que Maduro proporcionó ayer son absolutamente sin ningún sentido. Lo mismo que decir que el país perdió 42 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto, producto de las sanciones, cuando en el mejor momento del Producto Interno Bruto de Venezuela, con el tipo de cambio sobrevaluado, llegó a 400.000 millones de dólares. Entonces tú no puedes perder 42.000 cuando el Producto Interno Bruto en su mejor año, y creo que fue en el 2012, llegó a 400.000 millones de dólares. Entonces, por donde lo veas, César Miguel, esto carece absolutamente de sentido. Lo mismo que los anuncios que hizo sobre el tema salarial. Entremos en eso, porque pasó por alto algunos de los asuntos del tema salarial. Y ayer hablaba de los maestros con los cuales él está totalmente resteado, matándolos de hambre. A ver, ¿cuál es la situación salarial real y cuál la pintada por el señor Maduro? Bueno, la realidad laboral en Venezuela es la siguiente. Hay dos mundos del trabajo. El mundo del sector público y el mundo del sector privado. En el sector privado, el salario promedio de la industria y el comercio, que son los grandes empleadores del sector privado, el salario promedio de un trabajador, estamos hablando de $210 mensuales. $210 mensuales. Ahí no impera salario mínimo. Ahí estamos incorporando el salario básico, más bono, más otros beneficios laborales. $210 mensuales aproximadamente en diciembre. En el sector privado, público, donde está el problema. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque 5.100.000 venezolanos que estamos pensionados por el Seguro Social ganamos $3.50. Y de la administración pública venezolana, que son unos 3,5 millones más de trabajadores, prácticamente casi la mitad ganan salario mínimo más bonos que completarán algo así como $30-40 mensuales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un aumento del salario y un aumento de los bonos? La diferencia está desde el punto de vista económico. Cuando la plata sale a circular, el impacto es el mismo. Aumenta el gasto porque el comerciante no sabe si eso es bono o si es salario. Sencillamente hay mayor poder de circulación en la economía. El problema está para el trabajador, porque el trabajador pensionado y jubilado
pensionado del Seguro Social no devenga los bonos, los $60 del bono de guerra económica, en primer lugar. Y segundo lugar, si usted es empleado público y usted se va a jubilar, le toca la edad de jubilarse o de pensionarse, sus prestaciones sociales se la calculan sobre la base del salario mínimo, no sobre la base de los $100, sino sobre la base de los $3.5. Entonces, es un daño enorme que se le hace al trabajador no ajustar el salario mínimo, porque lo que está haciendo en realidad es enmascarando el salario a través de un bono. Lo está envolviendo como se envuelve la cicuta, el veneno de la cicuta, para no darle al trabajador lo que realmente le corresponde. Entonces, aquel cuento que había de que no había plata, de que no existía plata, no se podía, ahora se vio que sí se podía, por lo menos en la forma de bono. O sea, todo es una gran mentira, César Miguel. Ya. Y yo creo que estamos pues en uno de los peores momentos desde el punto de vista del mundo del trabajo en Venezuela. No quiero cerrar esta conversación contigo sin pedir tu opinión sobre este punto. Voy a leer una noticia, voy a leerla de nuevo a beneficio de esta conversación. Gracias a una filtración de documentos apoyada en el proyecto de reporteo sobre crimen organizado y corrupción, el portal Armando Info develó la corrupción que tenía el expresidente Hugo Chávez con los fondos sociales. Según cálculos de Armando Info, Chávez dispuso personalmente de al menos $56 mil millones entre 1999 y 2012. Al final, más que una alcancía para posibles contingencias, estos fondos sociales eran cuentas en el extranjero que escapaban de cualquier empeño de Contraloría. Y, como estaban a nombre del gobierno y no de instituciones específicas como el Banco Central o la Tesorería Nacional, Chávez tenía libertad para ocultar unos fondos dentro de otros y despistar. Me gustaría tu opinión al respecto, José, por favor. Yo leí ese trabajo de Armando Info y tiendo a coincidir casi totalmente con ese informe, porque nosotros debemos recordar, quienes estábamos en Venezuela en ese momento del presidente Chávez, la gran cantidad de fondos que había, Fondo Bicentenario, Fondo de la Patria, ¿te acuerdas del famoso millardito que le pidió el Banco Central y que después se transformaron en $100 mil millones? Entonces, porque en realidad lo que hizo Chávez es que él no quería tener ningún tipo de control legislativo sobre el presupuesto, porque el presupuesto tiene una lógica. El presupuesto es una autorización, una ley que autoriza al presidente para tres cosas: para recaudar impuestos, para gastar y para endeudarse. Y como tú lo estás autorizando, él tiene que rendirte cuenta a ti, como parlamento, que es al país, sobre el monto de lo gastado y el monto por el cual se endeudó. Chávez no le gustaba rendir cuenta. Entonces fue creando una especie de fondos paralelos con la cual él gastaba sin ningún tipo de control, absolutamente ningún tipo de control. Y tal vez el caso más significativo, vamos a llamarlo así, paradigmático de esto, fue el Fonden, que obviamente en el informe de Armando Info no está reseñado porque excluye al Fonden. El Fonden se constituyó en septiembre del año 2005 con una reforma de la ley del Banco Central, mediante el cual se le quitó al Banco Central en ese momento $6 mil millones de su reserva y fue tomándose plata del fondo del flujo de ingresos de divisa de PDVSA. Entre el año 2005 y el año 2012, último año del presidente Chávez, Fonden recibió $100 mil millones. 100 mil. Entonces, eso lo manejó Hugo Chávez y Jorge Giordani a total discreción. ¿Dónde están las obras que se hicieron con cargo del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden? ¿Dónde están los estados de cuenta? Uno entra a la página del Ministerio de Finanzas y borraron toda la información. Ahora, de manera tal que esto estamos hablando, César Miguel, de tal vez uno de los mayores desfalcos que yo diría que la historia de la humanidad va en algún momento a escrutar y a hacer la autopsia de lo que pasó en Venezuela con el manejo irregular de estos montos siderales de dinero en manos de una sola persona. Entre el Fonden y lo que destacó Armando Info, hablamos ya de $156 mil millones de dólares. 156 mil. Porque el país, en el periodo de Hugo Chávez, o sea, sin contar a Maduro, entre el año 1999 y el año 2012 recibió $786 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Oiga, en el año, entre el 1999, qué barbaridad, primer año del presidente Chávez, y su último año,
ejercicio efectivo en el poder, se recibieron 786 mil millones de dólares que no lo recibió ningún país en la América Latina por exportaciones de alguna materia prima. Y eso se esfumó. Dios. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ti y que la pasen bien. El economista José Guerra desde Maryland, Rockville, Maryland, aquí en Estados Unidos. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:45 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenos días, feliz martes para todos. Y bueno, para muchas personas hoy es el primer día de regreso de la semana para trabajar, pero nosotros hemos estado aquí trabajando el fin de semana entero, inclusive ayer, día de Martin Luther King, porque lo que sí sabemos es que los accidentes nunca paran en la ciudad de Miami, especialmente estos fines de semana largos donde hay muchos turistas viniendo a nuestra ciudad. Y queremos recordarle, usted no puede esperar a que el seguro le responda, a que la compañía de seguro abre. Lo más importante es tener un abogado desde el principio para que le explique sus derechos, para que le diga exactamente lo que tiene que hacer y no espere. Cada día que usted espere, la compañía de seguro lo usa en su contra a la hora de obtener la compensación monetaria. Hani, tengo aquí un testimonio del señor Eric Urdaneta. Vamos a escucharlo. Iba en una esquina, el tipo salió una persona de retroceso, no me vio y me desbarató el carro. Bueno, esa parte, primeramente doy las gracias a Dios y es algo maravillosamente que no me lo esperaba, algo muy grande y de verdad que el que pueda creer, primeramente que cree en Dios, pero que le dé la oportunidad de creer en esta firma, que es una firma bien seria y que de verdad sí te ayudan, que no es solamente el nombre, propaganda, que crean que de verdad que sí es posible. El señor Urdaneta, no solo por el apellido, sino por el acento, evidentemente zuliano, es maracucho. Pero ¿recuerdas ese caso? ¿Recuerdas ese caso, Hani? Claro que sí, y yo creo que todas las personas al principio están escépticos, que dicen, no, yo no sé si llamar a un abogado o no, los abogados me van a solucionar. Lamentablemente es una realidad que muchos tenemos mala fama, pero como dice, él danos la oportunidad de hablarle de sus derechos, de explicarle que le vamos a mostrar, no solamente con buen servicio, no solamente en su idioma, pero le vamos a mostrar resultados como nuestros clientes, así como él que pudo obtener $100,000 por su caso. Dios, $100,000. Entonces no lo dude, anote usted este teléfono, por favor. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Ese teléfono, guárdelo en la memoria de su teléfono celular, porque usted no sabe cuándo puede venir el accidente. Y llame de inmediato, ¿no es así, Hani? Llame de inmediato. Recuerde, puede venir a nuestras oficinas o podemos ir a visitarlo a su casa. Si usted no quiere perder tiempo, con solamente una llamada de 15 minutos, recuerde, usted no tiene que pagar absolutamente nada. No le vamos a cobrar un centavo ni al principio ni al final del caso. Al contrario, le vamos a decir cuáles son sus derechos y cómo maximizar esa compensación monetaria que usted merece por ley. No lo que el seguro le quiera ofrecer, no las migajas que ellos dicen que vale su caso, sino lo que dice la ley que es justo para usted. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. El expresidente Donald Trump
rebasó la sumatoria de sus rivales Ron DeSantis y Nikki Haley. El primero obtuvo el 21% y la segunda el 19% ayer en el caucus de Iowa. Esto nos da un total de 40%. Pero el señor Donald Trump obtuvo el 51%. Luego de resultados como estos, ¿a dónde va la campaña republicana? Vamos a Los Ángeles, allí está el analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, y creo que esta es la primera vez que hablamos en 2024, así que feliz año. Felicidades, Hernán. Por cierto, veo que el cuadro que tienes atrás tiene el tricolor, que puede ser venezolano, digo, porque están parejas las líneas, pero también colombiano o ecuatoriano, sí. Amo Venezuela y a los venezolanos, así que debe ser una parte de mi subconsciente que apareció en la pintura. Muy bien. Hernán, dejando de lado, no dejando de lado, sino por el momento tu habilidad pictórica, vayamos al hecho político. A ver, ¿qué nos dice un resultado tan abrumador como el de ayer? Pues yo creo que no hubo sorpresas. Se esperaba que Haley y DeSantis se pelearan por el segundo puesto y eso ocurrió, y Trump que ganara. Yo creo que para Trump es realmente una felicitación porque sacó más del 50%. Él esperaba un 60% igualmente, pero bueno, ya sabemos cómo a Trump le gusta hacer alarde y ser bombástico. Así todo creo que le fue muy bien. Fue una noche difícil para una elección por las condiciones climáticas, y yo creo que lo que demostró en parte fue que la gente que es leal a Trump es leal en todas las circunstancias, y salieron a votar. Se observó menos de 80.000 personas de lo que había ocurrido en 2016, donde había habido 186.000 personas votando, y este año hubo solamente 109.000. Y yo creo que esa lealtad le funcionó muy bien a él. Le provocó por ahí un dolor de cabeza a Nikki Haley, porque en algunas de las encuestas mostraban que el furor o la lealtad o el excitamiento con ella no era tal de sus seguidores, y muchos por ahí decidieron quedarse callados porque sabían que iba a ganar Trump y que las campañas, y yo creo que esto es una de las, el análisis más simple es que estas elecciones primarias no van a dar ninguna sorpresa. Va a ser Trump seguramente el nominado, y bueno, con todo lo que eso significa y con todo lo que Trump acarrea, ¿no? Que es significativo. Ahora, ¿a qué está aspirando, por ejemplo, la señora Haley? La diferencia de ayer fue pequeñísima, 21-19. Y ciertamente, pues esas toneladas de nieve hacen su impacto. Nos dicen que los que son leales a Trump son leales a pesar de la nieve. No así los otros candidatos que pasan a ser circunstanciales. ¿A qué aspira la señora Haley ahora que ya estamos a la vuelta con New Hampshire? Bueno, lo que pasa es que Haley y DeSantis, los dos quieren ser la alternativa a Trump. En un partido republicano que está dominado por la base de Trump, son mayoría, tienen el deseo de salir a votar por Trump, tienen el deseo de que Trump sea el nominado, y no así los otros partidarios que por ahí tienen dudas sobre Trump, pero Trump va a ser seguramente la opción que les quede, porque nunca votarían por Biden, y Nikki Haley y DeSantis eventualmente van a quedar en el camino. Esto lo sabemos, ya hay varios que han quedado en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un ejercicio en que hay muchos donantes grandes en el Partido Republicano que no quieren saber nada de Trump porque lo ven como un posible perdedor ante Biden. No hoy, por ejemplo, en las encuestas de hoy, Trump ganaría, pero en una general en noviembre, Trump no la tendría tan fácil. ¿Por qué? Porque las primarias republicanas son, como los dice el nombre, ¿no? Son de gente republicana y gente que sale a votar por su candidato. Y como dije antes, ¿no? La gente que sale a votar por Trump, sale a votar por Trump a pesar de la nieve. Sí. Y eso es un problema para los demás. Ahora, en ese contexto que planteas, Hernán, de ya la elección general, ya mes de noviembre, donde van todos, republicanos y no republicanos, demócratas e independientes, ¿cómo queda el señor Donald Trump? Por ejemplo, la lluvia de demandas que tiene encima, de juicios, de problemas judiciales pendientes, no cesa. Hoy
tiene el juicio civil de la demanda por difamación de la señora Jean Carroll, comienza hoy en Manhattan, por ejemplo. ¿De qué manera va a impactar esto a la larga? En la base de él no impacta para nada. Hay una encuesta de CNN que muestra que la mayoría de los votantes que lo siguen a él fielmente ven a todas estas como patrañas de la izquierda liberal para descarrilarlo y para prevenirlo que sea el nominado. Entonces, yo creo que, y esa es la gente que va a salir a votar. Ahora, en el sector independiente, yo siempre digo esto, va a tener problemas porque la gente al final del día es agente. Sobre todo aquellos que tienen un título universitario, van a preferir la tranquilidad, la moderación, volver a la normalidad como hicieron en el 2020, y no creo que vayan a apostar por Trump, porque Trump trae mucho del pasado y la división y la polarización en un país que ya está bastante dividido, ¿no? Sí, por eso te hacía la pregunta en el contexto ya general, más pensando en noviembre y no en estos tiempos que corren. Hernán, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a ti. Siempre un gusto estar contigo. Igual, Hernán Molina, analista político desde la ciudad de Los Ángeles. Se celebró ayer el Día del Maestro en Venezuela. Y si algún sector ha estado realmente agredido, vapuleado, menospreciado en estos años de revolución, es precisamente el sector magisterial. Cumple 50 años este año como maestra la señora Luisa Pernalete, de Fe y Alegría. Vamos hasta la ciudad de Barquisimeto para hablar con ella. Querida Luisa, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, San Miguel. Mira, a mí me dan un minuto para hablar de educación y yo lo agarro, ¿sabes? Bueno, lo primero es felicitarte por tus 50 años, medio siglo, enseñando a los muchachos. Como Así es. Maestra de toda una vida, ¿cómo te sientes frente a lo que vive el magisterio en estos tiempos? Yo comentaba en estos días con un grupo de maestros aquí en Barquisimeto, eso que estaba cumpliendo 50 años de cuando a mí me invitaron a ser parte de una innovación educativa. Yo tenía 21 años. Y yo dije que sí y no me he arrepentido de esa decisión a pesar de lo que eso ha significado, ¿no? Sin embargo, yo te tengo que decir, Samuel, que en estos 50 años que yo he estado recorriendo barrios del Zulia, del estado Bolívar y ahora pues con todo el país, nunca había visto las cosas que yo he visto en los maestros de hoy, en las escuelas de hoy, maestros con zapatos rotos, maestros que tienen que caminar hasta su lugar de trabajo, y no estoy hablando de este año, estoy hablando de que ya tenemos varios años en esta situación, como le decía yo, un obispo, de emergencia educativa. Ya no es por la pandemia, es que ya antes de la pandemia ya la educación venezolana estaba en emergencia. Y yo te digo, César Miguel, yo he fundado escuelas en medio de la selva, a la orilla de un río, sin local, pero con maestros. Sin maestros sí es verdad que no se puede fundar una escuela, ¿no? Ni educación a distancia ni educación presencial. O sea, necesitamos los educadores y nos estamos quedando sin educadores. ¿Por qué? Eso sí ¿Por qué? Es una cosa realmente preocupante. ¿Por qué nos quedamos sin educadores, Luisa? Principalmente por esos salarios que dan vergüenza, que son los más bajos de toda América Latina. Yo no sé si nos podemos comparar con los de África, pero con los de América Latina sí. Eso ya lo hemos revisado por todos lados. Fíjate tú que una directora nuestra, que tiene licenciatura, 25 años de servicio, extraordinaria, está ganando 760 bolívares, esos son $21. Tú sabes lo que es eso, pero gracias a que su esposo tiene otro trabajo, ella puede subsidiar su vocación, ¿no? Y está en un barrio de la isla de Margarita, muy pobre y muy violento, y ahí está esa directora, no juegue todos los días, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo uno le pide? Entonces han bajado mucho los aspirantes a estudiar educación. Fíjate, la UCAD del Táchira, la Católica del Táchira, tiene 3 años que no abre educación porque no tiene aspirantes. La UCAD Guayana apenas tiene unos poquitos en los últimos años.
Y eso que ofrece beca, lo que hago allá en Bucacara, que ofrecen beca a los que quieran estudiar educación. O sea, no es porque no tengan cómo pagarlo, porque se ofrece beca. En Caracas hay un grupito, pero en Guayana tenemos varios años que no entran aspirantes. ¿Y cómo le pides tú a un bachiller de hoy que estudie educación, así tenga vocación, para que pase hambre? No, así no se puede, no. Yo cuando decidí estudiar educación, mi papá, pues lo que yo dijera me iba a decir que sí. No era una profesión como para hacerse rico, pero tampoco era una profesión como para pasar la pobreza que está pasando ahorita los educadores, ¿no? Sí. Entonces, es una cosa terrible. En nuestros colegios universitarios, que tenemos 5, en 4 tenemos educación, no los hemos cerrado, pero hemos bajado a la mitad los aspirantes, ¿no? Ahora, Luisa. Entonces uno dice, ¿y quién va a sustituir a los que están saliendo? Ahí va mi pregunta. Si la educación es el futuro de un país, ¿cuál es el futuro de Venezuela dado este presente a nivel educativo? Mira, estamos sumamente preocupados. Afortunadamente estamos haciendo alianza. Este año hemos repetido por primera vez nuestro lema del año pasado, Alianza por la Educación, pero no es por la educación de Fe y Alegría, que tiene 178 colegios en todo el país, no, es por la educación del país. Entonces nos estamos reuniendo con universidades, con empresarios, bueno, aquí en la ciudad de Barquisimeto con el consejo de la ciudad del cual yo formo parte. O sea, tenemos que ver cómo nos aliamos para salvar la educación, porque sin educación no hay ni presente ni futuro, ni para los muchachos ni para el país. Sí, entonces, el rezago que vamos a tener, ¿cómo se levanta esto en poco tiempo? Esto no se levanta en poco tiempo. Hay escuelas cerradas por falta de maestros, o escuelas haciendo malabarismo como las nuestras para atender a los muchachos, ¿no? Sí. Pero tú no le puedes pedir heroísmo permanentemente a la gente, ¿no? Bueno, Luisa, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Y mientras hablaba hice la cuenta que es muy fácil. Entraste de 21 años a la educación y estás cumpliendo 50 años de maestra. Conclusión, estás muchachita, Luisa. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Sí, este año cumplo 71 años y entré cuando tenía 21. Ha hecho de todo, de alegría. Entonces, y además consigo con mucha energía, con alegría y con mucha energía. Eso es evidente. Entonces, eso es evidente. Muchas gracias, Luisa. Pues un gran abrazo, Gracias, Dios te bendiga. Luisa Pernalete, ejemplo de lo que es una docente auténtica. Y le escuchan ustedes la vitalidad, y si la conocen en persona, pues es un motor, es un terremoto, no un dinamo totalmente. Pero qué pena lo que acaba de contar. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy, aquí en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Nuestro comentario editorial de hoy lo dedicamos a las palabras de la señora Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, quien en la víspera de la reunión de Davos, que se instala hoy en Suiza, advirtió sobre la inteligencia artificial. Casi el 40% de los empleos en todo el mundo podrían verse afectados por el auge de la inteligencia artificial. Una tendencia, dice ella, que probablemente profundizará la desigualdad. La cito textualmente: en la mayoría de los escenarios, la inteligencia artificial probablemente empeorará la desigualdad en general. Una tendencia preocupante que los formuladores de políticas deben abordar de manera proactiva para evitar que la tecnología avive aún más las tensiones sociales. ¿Qué le preocupa a la señora Georgieva? ¿De qué está ella hablando? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a contar con la participación del economista José González en McBain, Carolina del Norte. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por incorporarte al programa. Buen día, César Miguel. Un placer estar siempre contigo. Y en una ciudad no menos fría como Montreal, un poco más arriba, está Héctor Palacios, investigador y experto en inteligencia artificial. Héctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Un placer estar aquí de nuevo contigo.
Si no conoces a José, te lo presento, destacado economista. Bien. Encantado, Héctor. Bien, a ver, ¿de qué es lo que le preocupa puntualmente a la señora Cristalina Georgieva desde esa alta responsabilidad que tiene ella al frente del FMI? Comencemos con José González. Lo que le preocupa es la inequidad. La tecnología, César Miguel, por lo general privilegia a aquellos quienes tienen acceso a ella. Y esos privilegios tienden a beneficiar la productividad, el crecimiento, pero tienden a afectar el empleo. No es un fenómeno nuevo en la humanidad. Para entenderlo, entre el siglo XIX y el siglo XX, el mayor problema en la ciudad de Nueva York era la bosta de caballo. ¿Sí? Había una gran discusión municipal que hacer con la bosta de caballo, y el mayor empleador en la ciudad era la industria del caballo, del transporte que se hacía en ese momento. En 40 años el problema desapareció cuando se crea el modelo T de Ford y se generan una serie de cambios que son los que afectan, los que va a crear la inteligencia artificial y los que preocupan al Fondo Monetario Internacional. Señalan que el 40% de los trabajos a nivel global, de los empleos a nivel global, se van a afectados, 60% en las sociedades de alto ingreso, 40% en los mercados emergentes y 26% en los países de bajo ingreso. Es decir, los países menos tecnologizados son los menos afectados en la primera ola, pero van a ser dejados atrás por las tecnologías en la medida que se incorporen. Según Goldman Sachs, va a afectar a 300 millones de empleos a nivel global, a pesar de que va a generar un crecimiento del 7%. La discusión es, ok, crecemos, tenemos productividad, pero ¿qué hacemos con la gente que se queda desempleada? Con los avances que implica la inteligencia artificial, particularmente en las actividades en el sector privado. Muy bien. José González nos ha dado una visión, digamos, desde afuera, ¿verdad? Dada la inteligencia artificial, esto es lo que puede ocurrir, según las advertencias de la señora Georgieva. Ahora, desde adentro, desde el universo que supone la inteligencia artificial, ¿hay o no hay un problema? Y de haberlo, ¿cómo se ve? Eso se lo pregunto precisamente a Héctor Palacios. Gracias. Yo creo que hay que probablemente hacer una diferencia entre la inteligencia artificial como tecnología y otras cosas, por ejemplo, como tú mencionabas, José, lo de los carros, lo de los coches, como innovación, en el sentido de que esto no es exactamente un coche, no sabemos cómo funciona, no sabemos las capacidades que tiene. Inclusive si fuera alguna cosa electrónica, yo sé exactamente cómo funciona y ya puedo comenzar a pensar cómo usarlo, mientras que estos modelos que tenemos, por un lado, pueden hacer grandes cosas y hay muchos demos, y al mismo tiempo pueden tener mucha capacidad de falla en ciertos contextos, y al usarlo en alguna aplicación pueden comenzar a fallar, por lo cual la industria está aprendiendo a cómo tener valor de la tecnología. Por ahora es como una especie de minería, es como una especie de haber descubierto reservas de algo, pero aún no sabemos exactamente cómo sacar el valor. Por lo tanto, las predicciones de impacto están medidas por aprender de usarlo, y en contextos concretos se está viendo ahora. Hay muchas empresas que han invertido una cantidad de dinero importante en capital, y en decisiones de recursos humanos para dedicarle a esto, pero no está claro exactamente cómo va a ser el desarrollo de esto. Inclusive, está muy bien me gusta mucho analizar esto de la primera ola versus la segunda ola y la capacidad que hay pues, de absorber la tecnología, y en efecto, los trabajos manuales no están siendo primeramente afectados por esto. Pero inclusive para los segundos trabajos no está claro que yo pueda simplemente reducir una cantidad de empleados o no. Eso está por descubrirse, por lo cual yo creo que hay que un poco que temperar las predicciones, porque es primera vez, yo creo que estamos con una tecnología que tiene al mismo tiempo tantas promesas y por otro lado tanta incertidumbre de que pueda realmente usarse. ¿Qué la hace, Héctor, tan oscura? Por una parte tan diáfana, ¿verdad? Porque todo está por lo visto muy claro allí, pero por otra parte muy oscura. La incertidumbre pasa a ser la marca. ¿Por qué eso ocurre con la inteligencia artificial, Héctor? Esto me gustaría, antes de una pregunta que tengo para José. Claro, estos métodos que están ahora, todo viene en una ola que se llama aprendizaje profundo, que comenzó hace ya algunos años. Alguna gente puede recordar el encabezado en los medios de que una inteligencia artificial usando estos métodos le había ganado a un jugador superior del juego Go. Es la novela. Una cosa que yo
Sí, es la novela Maniac de este escritor chileno Benjamín, bueno, se me fue el apellido ahorita, pero maravillosa novela. Perdona la interrupción. Adelante. No, está bien. No, claro, fue una cosa muy importante. Yo que trabajo en inteligencia artificial hace muchos años, cuando yo vi lo de Go, yo dije, esto es diferente porque yo no esperaba verlo, inclusive en el transcurso de mi vida. Fue muy sorprendente. Claro, después comenzaron con cosas como lenguaje y como imágenes, y yo ahí ya era un poco más escéptico porque, por supuesto, el lenguaje y la imagen puede hacer unas cosas bien y de repente comienza a fallar completamente. La dificultad está en que todo está hecho en datos y está hecho con los datos que existen en Internet. Se le están acabando los datos porque básicamente todo lo que han podido comerse de Internet se lo han comido. Y a veces que hay cosas que funcionan bien basado en el texto que han visto antes, más algunas combinaciones sencillas, pero algunas cosas que no están vistas, pues estos métodos estadísticos comienzan a alucinar, que llaman, o comienzan a crear cosas que no son exactamente iguales, y que por lo tanto son las personas que lo usan los que pueden pues decidir si eso tiene sentido o no. Si es más sencillo, es más fácil, y si es más complicado, es más difícil. Por lo tanto, básicamente es una cosa que a veces te responde que sí, a veces te responde que no. Pues tienes un aparato que te sirve para tomar una decisión, pero a veces falla. Entonces la pregunta es cómo usar ese tipo de aparato. No es un componente que tú puedas confiar plenamente en él. Hay algo inherente en este por estar basado en datos y por tantas capacidades que tiene. Ya. Hablaba Héctor Palacios, el escritor chileno es Benjamín Labatut. Ahora, cuando la señora Georgieva se preocupa por el tema del empleo, habla, por una parte, de trabajadores veteranos, ya mayores, que se aferran a sus habilidades, y por la otra, de los trabajadores jóvenes que van a apelar a los recursos de la inteligencia artificial. Además de esa diferencia etaria que es importante, tenemos la diferencia de las economías desarrolladas y las economías en vías de, donde el trabajo manual parece estar más consolidado, no hay mayor amenaza, como ya lo había comentado antes Héctor, y en el otro caso, en el caso de las economías desarrolladas, sí, porque es un tema bastante intelectual. Cuando hablamos entonces de riesgos laborales, ¿de qué estamos hablando? Le pregunto a José González. Las declaraciones de Georgieva están basadas en un paper que acaba de sacar el Fondo Monetario Internacional al respecto. Es un paper más o menos extenso, si no me equivoco, tiene como 60 páginas, en donde obviamente manejan modelos y escenarios. Como todos los modelos financieros de proyecciones pueden tener márgenes de error, pero hacen asunciones, y esas asunciones, ¿cuáles son? Entre las que acabas de mencionar. Que esto es una revolución tecnológica, como dice Héctor, y que esa revolución tecnológica va a incrementar la productividad. Recordemos que la productividad tiende a reducir el empleo porque hace que cada persona sea más productiva, necesitando menos personas para realizar el mismo trabajo. Va a incrementar el crecimiento global y va a subir el ingreso. Ahora, eso no va a ser redistribuido de la mejor manera, porque ¿qué dice el paper? Que la inteligencia artificial va a afectar las rutinas, los trabajos que son rutinarios. Curiosamente puede afectar el sector legal en gran medida. Por ejemplo, un contrato de real estate, de alquiler o compra, puede ser resuelto mejor por una máquina que por una persona. Diagnósticos médicos. Si todos los diagnósticos médicos están en un banco de datos, una máquina puede diagnosticar mejor que una persona. Hay que tomar en cuenta que la intuición es importante y que va a impactar a los trabajos que representan altas capacidades, medicina, legal. Y como dices, va a afectar más a las personas jóvenes que no tienen experiencia en su trabajo que a las personas con experiencia. Sin embargo, los jóvenes van a tener más oportunidades que las personas mayores que no estén preparados para asumir la tecnología. Esto que va a creer que la desigualdad que estamos presenciando en la distribución del ingreso a nivel global podría empeorar, y eso va a crear
tensiones sociales y las tensiones sociales tienen efectos políticos. La elección de Milei en Argentina. Los jóvenes eligen a Milei porque están frustrados. Están frustrados de que no tienen las oportunidades a las que aspiran. Hoy día cada vez es más difícil en los Estados Unidos para un joven comprar una casa, porque su ingreso no le da y porque los costos son más altos. La elección, la primaria en Iowa ayer, impresionante el resultado de Trump. No solo su organización, sino que los electores mayores tienen un temor al futuro y quieren ser protegidos. Todo esto está alrededor de los impactos que podría causar la inteligencia artificial y solo que asumen el Fondo Monetario Internacional para hacer estas proyecciones. Colapso social. Preocupa que crezca la inequidad. Son conceptos que dijiste en tu primera intervención, José. Teniendo esos dos elementos en cuenta, le pregunto entonces al experto en temas de inteligencia artificial, Héctor Palacios, ¿la inteligencia artificial podría atenuar ese tipo de riesgos? Yo creo que algo que hay que tener presente es, hablando de la productividad, ¿no? Esta tecnología a la hora de usarse, es en algún sentido mucho más sencilla que, por ejemplo, las hojas de cálculo, que en su momento fueron un gran salto de poder expresar cosas en cierta manera, y aún saber usar hojas de cálculo hoy es una gran diferencia, ¿no? Es mucho más sencillo para la gente aprender a navegar en Internet que usar una hoja de cálculo, ¿no? Esto, como las interfaces son vía texto, en principio es más difícil, es más fácil de usar. Sin embargo, para los trabajos concretos, el modo de trabajar va a ser siempre en base a lo que ellos ya tenían hecho. Por lo tanto, yo creo, eso aún se está investigando cómo son los modos de hacer interacción con los usuarios, pero yo creo que el aprendizaje va a ser mucho más sencillo en el sentido de lo que se requiere técnicamente, porque los humanos somos los que más sabemos del lenguaje, ¿no? Eso además supone que en muchos contextos va a requerir siempre la intervención de un humano, no siempre, pero muchas veces. Por ejemplo, para decidir si esto es alta prioridad o baja prioridad, es más sencillo. Para poner un ad en Twitter es más sencillo, pero para un contrato está bien que genere de repente un borrador, pero yo no voy a firmar nada que no lo haya visto alguien. Entonces hay un aumento de la productividad, pero no se reduce la cantidad de personas. De hecho, una solución puede ser, una tendencia puede ser justamente que haces más trabajo con menor cantidad de gente, pero la gente la necesitas. Por lo tanto, toda la gente que tiene mayor capacidad de verificación se vuelve mejor. Sin embargo, hay un reentrenamiento, porque, por ejemplo, puede pasar que el contrato se vea casi perfecto, pero cambian 2 palabras y esas 2 palabras tienen un impacto muy grande. Entonces hay que reentrenar a la gente de todas maneras. Por lo tanto, yo creo que en general lo que está pasando es que sí, que va un aumento de la productividad, pero aún no sabemos cómo va a ser, y yo no estoy tan seguro que la brecha tecnológica sea tan predecible con respecto a la edad versus otras tecnologías, porque estamos hablando de texto y de medios, que es las cosas que más los humanos podemos hacer más fácilmente. Ya hablaba Héctor Palacios en Montreal. Nuestra productora Floraliza Anzola quiere hacer una pregunta. Sí, bueno, yo pertenezco a la generación de Baby Boomer, soy amante de la tecnología, es decir, entro en un parámetro quizás diferente de la visión de que la persona mayor no conoce manejar la tecnología bien. Pero yo me pregunto y preocupada justamente por mi propio futuro, ¿cuáles son entonces las preparaciones que tenemos que tener para que podamos seguir siendo empleados o podamos innovar como emprendedores? ¿Cuáles son las áreas de conocimiento que tenemos que perfeccionar? Y la pregunta se las dejo a los dos. ¿Quién comienza? José. Curioso, lo que hace la tecnología, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Héctor, subraya el valor de lo humano, lo que las máquinas no van a poder hacer, a menos que haya una singularidad eventualmente, es intuir, ser creativos, lo que los humanos sabemos hacer, de donde vienen todos los aportes, y exactamente lo que dice Héctor. El contrato va a tener que ser revisado. Ahora, si le agregamos el blockchain a la inteligencia artificial, cuando nosotros hacemos una emisión de bonos, somos banqueros de inversión, nos toma 9 meses y más o menos 600 páginas de documentación. Y la documentación se revisa una y otra vez. El día que pongamos el contrato en un blockchain y el blockchain me diga qué cambió exactamente y la inteligencia artificial me ayude, va a pasar lo que pasó con los ingenieros calculistas. Antes había
computadoras humanas que calculaban. Eso más o menos desapareció. La inteligencia artificial podría hacer eso. Entonces, lo que sucede es que tenemos que rescatar lo humano en la aplicación de las actividades más o menos mecánicas. Y por eso dice el fondo que hay que prepararse en los skills, en las tareas, en los talentos que nos impliquen agregar ese valor. Y por otro lado, me decía un colega hace tiempo, me dice, yo creo que tiene más sentido tener en el futuro un oficio que una profesión. Los plomeros no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, los carpinteros tampoco. Necesitamos plomeros y carpinteros. Sí, desde San José a esta parte. Y tu opinión a lo que planteó Flor Alicia, Héctor, por favor. Sí, hablamos muchas veces de intuición y creatividad, y yo creo que es probablemente esos términos que nos sirven para entender el tipo de cosas que hacen falta, ¿no? A nivel más técnico, a mí me gusta pensar en dos cosas. Una, estas máquinas les falta contexto. Falta contexto porque siempre reciben un pedazo de texto que no puede ser más grande. De hecho, no puedes generalizar si pretendes ver todo el contexto, ¿no? Recordemos el memorioso de Borges, para los que se acuerdan, ¿no? Fumes el memorioso. Entonces, todo lo que requiere más contexto son tareas justamente donde estas cosas van a tender a fallar, y por lo tanto una habilidad para nosotros mejorar es tener en cuenta el contexto. Eso es una cosa como muy concreta, y cualquier cosa que falle, normalmente una de las primeras cosas a sospechar es el contexto. Y lo segundo eso es una cosa de aprendizaje y de mejorar en algo que ya sabemos hacer. Lo segundo es una cosa nueva, que no porque algo parece estar bien, está bien. ¿No? Que es una habilidad nueva, porque nosotros ahora, si viene un abogado, José me dice, media hora me habla de que los bonos y no sé qué y tal, porque José, yo le voy a creer, porque él es un economista, yo sé dónde estudió, y me es más fácil creerle. Pero a lo mejor una cosa me dice un texto similar, porque yo no sé nada de economía, lo que me está diciendo José, y me suena casi igual, y yo voy entonces y le creo. Entonces hay que generar una habilidad nueva de poder ver en detalle y poder sospechar de los pequeños errores, ¿no? Eso tiene que ver con la lectura, por cierto, pero nos requiere una cosa mucho más delicada, porque básicamente lo que está roto por primera vez en la humanidad es que un trozo de texto que parece que lo escribió un humano ya no lo escribió un humano. Y eso hay como que redescubrirlo. Entonces la lectura crítica, ¿no? Buscar los detalles. Esa es una habilidad nueva que va a atravesar todo lo que está generando. Para abogados afecta, para programadores también afecta, porque no está acostumbrado una línea a la vez y voy viendo, mientras que ahora me genera unos párrafos, unas con pantalla completa de línea, y tengo que reeducarme sobre cómo buscar los errores. Entonces, una es aprender la confianza de que porque es largo debe estar bien, y lo segundo es la importancia del contexto, que justamente lo que estas cosas no tienen, y que para contextos de negocio, justamente si el contexto cambia y tiene un efecto crítico, justamente yo creo que esta es una de las mayores dificultades a la hora de usar la tecnología. La gente prueba en 2 casos, después lo pongo en la vida real y comienza a fallar catastróficamente porque hay un cambio de contexto que la máquina no lo contempló. No pudo hacer. Gracias. Muy interesante. Provoca hacer 4 o 5 foros de este tenor. Muchísimas gracias a Héctor Palacios, investigador en inteligencia artificial en Montreal. Gracias, Héctor. Y muchísimas gracias a José González en su nueva residencia en Midvale, Carolina del Norte, por razones que estudió como economista. Salió de Nueva York a Midvale. Muchísimas gracias, José. Un placer, encantado siempre. Y la moraleja del programa: esmérese en ser un buen carpintero. Gracias a ambos. 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:27. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en todo tipo de visa y suman
más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El año electoral en Estados Unidos no despierta noticias en el lado demócrata porque es un hecho, el aspirante será el actual inquilino de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden. Las noticias y las expectativas están en el lado republicano, donde el señor Trump, como ya vimos según los resultados de ayer en Iowa, pues está desprendido, por utilizar un término hípico, en la carrera por la nominación. 51% versus el 40% que suman sus más cercanos rivales, Ron DeSantis y Nikki Haley. Tanto Trump como DeSantis y Haley han hecho un issue importante de su discurso proselitista, de su discurso electoral, el tema migratorio. Y para el migrante en Estados Unidos, algunas circunstancias podrían verse en riesgo. Preguntas recurrentes dichas en medio de la angustia, formuladas en medio de la angustia. ¿Qué va a pasar con los TPS? Si ya yo tengo TPS, ¿me lo van a quitar? ¿Qué va a pasar con el parol humanitario? ¿Qué va a pasar con los que van a entrar? Y sobre todo, ¿qué pasa con los que ya están en Estados Unidos? ¿Cuáles son las propuestas republicanas vistas como un todo y de qué manera pueden impactar el problema migratorio, que sin duda es un gravísimo problema en la actualidad? Aquí en la ciudad de Miami contamos con la analista Liz Rebeca Alarcón. Ella es la directora de Pulso. Pulso es una nueva empresa de medios sin fines de lucro que comparte noticias, historia y cultura para los latinoamericanos. Liz Rebeca, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Tienes el mute conectado. Tienes que quitarlo. Gracias a ustedes por la invitación. Ya pasamos pandemia, pero aquí seguimos con los problemas en Zoom. Gracias por la invitación. A ver, Liz Rebeca. Primera pregunta. Cuando tú escuchas a Trump, a DeSantis o a Nikki Haley, que son los tres que quedan, porque ya Ramaswamy no va, ¿qué es lo que resalta del discurso en materia migratoria? En definitiva, siguen pintando lo que está ocurriendo en la frontera como algo que se debe culpar a la administración Biden por la situación que está ocurriendo ahí. Eso es lo que diferencia a los candidatos republicanos de los candidatos, no solo el presidente Biden, sino los candidatos en los estados con liderazgo demócrata que culpan el flujo migratorio por las condiciones políticas, económicas que existen en los países de origen después de la pandemia, lo cual está causando que las personas vengan acá buscando una vida mejor. Entonces, ya fundamentalmente ahí tenemos una diferencia entre la causa raíz, ¿no? De por qué las personas están viniendo. Entonces, por eso vemos a los candidatos republicanos tratar de limitar los procesos que ha puesto el presidente Biden para tratar de reducir el flujo en la frontera, para tratar de legalizar el proceso migratorio de las personas que ya están acá, y de ayudar a que el proceso de los que están viniendo sea humano y tengan oportunidades de quedarse. Esa es como la parte más filosófica de la diferencia entre ambos. Y las diferencias entre las propuestas de ellos tres, ¿cuáles serían las más notorias? ¿Qué diferencia Trump de DeSantis o Haley? Bueno, sabemos que el expresidente Trump, cuando fue presidente, ya trató de eliminar el TPS. Eso ya lo hizo
en su primer mandato, y esto causó una serie de juicios en su contra por abogados a lo largo del país tratando de mantener esa propuesta. O sea que el expresidente Trump, vimos toda una reseña en el New York Times hace un par de meses, es el que tiene las propuestas más severas para tratar de limitar no solo el flujo de las personas que están viniendo, sino los que ya están aquí. Lo que los votantes pueden esperarse si el expresidente Trump llega a ganar las elecciones ahora en noviembre es que trate de eliminar el TPS, de que reduzca la posibilidad de que las personas apliquen al asilo, ¿verdad? Yo sé que una de las propuestas que tiene es tratar de limitar el número de personas que pueden siquiera pedir asilo en la frontera, que sabemos que ahorita no hay un número tope. También sabemos que va a eliminar la posibilidad de que los hijos de personas indocumentadas que nazcan en Estados Unidos tengan ciudadanía americana. Y bueno, aparte de esas políticas específicas que ya él ha dicho, que salió en el New York Times y que sabemos por parte de sus políticas en su mandato anterior, también vemos que su retórica es muy fuerte, muy agresiva y muy negativa en contra de los inmigrantes. En sus últimos discursos de campaña ha dicho que están los inmigrantes envenenando la sangre de los estadounidenses. O sea que en cuanto a extremos cambios, pueden esperarse que el expresidente Trump tenga esos cambios más severos. Según eso, los que tienen TPS, los que gozan del TPS, ¿perderían ese privilegio? La diferencia entre el TPS y el parol es que el TPS ahorita está dentro de la administración de Homeland Security. Esto es un proceso administrativo que, si bien es cierto que el presidente Biden lo aprobó, esto va a tomar más tiempo para que se elimine, aunque el presidente Trump, si llega a hacerlo, quiera eliminarlo. Es decir, si Trump gana en noviembre del 2024 y decide eliminar el TPS, va a tomar un par de años para que esa propuesta llegue a ocurrir, porque es un proceso administrativo. Lo que se vería más afectado más pronto si llega a ganar el presidente Trump es el parol, porque eso es algo más por el lado ejecutivo, eso es algo más nuevo y tiene menos precedente que lo que tiene el TPS, que vale destacar aquí que hasta el expresidente Bush aprobó TPS para salvadoreños y nicaragüenses en los años mucho antes de lo que está ocurriendo ahora. O sea que no es que el TPS va a seguir, pero para todos los que nos están escuchando, ese es un proceso que va a tardar más tiempo, aunque sí está en juego el futuro del TPS si él llega a ganar. Ya. Liz, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ustedes por la invitación. Liz Rebeca Alarcón, la cofundadora y directora de Pulso, aquí en Miami. Es un año electoral. Más de la mitad de la población del planeta concurre a elecciones, y en ese número inmenso pues se cuelan también los venezolanos. Pero de todas las elecciones previstas, sobre la que menos se sabe, o sobre la que menos precisiones hay, es la venezolana. ¿Por qué? Aquí en la ciudad de Miami está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Tienes el mute, Eugenio. Hola César, un gusto escucharte. Gracias. A ver, ¿cómo va el proceso electoral venezolano? Bueno, en este momento pareciera estar en punto muerto, en el sentido que no hay fecha, pero tampoco hay un cronograma de actividades preelectorales. Lo poco que se sabe de la elección presidencial en Venezuela está atado a los compromisos que se acordaron en la firma de los acuerdos parciales de Barbados. Y en el caso de las garantías políticas y técnicas que se firmaron en Barbados, a la fecha no se ha desarrollado prácticamente ninguna. Una de las más importantes, sacando el tema de la discusión sobre la habilitación de María Corina Machado, una de las más importantes, que es la actualización del registro electoral, no se está haciendo ningún tipo de operativo especial para lograr la actualización ni dentro ni fuera del registro electoral, ni dentro ni fuera de Venezuela. Y otro punto esencial, que es el tema de la observación internacional, hay avances y retrocesos. Es cierto que el gobierno venezolano se reunió con representantes del Centro Carter en noviembre para ir avanzando en lo que sería la invitación formal al Centro Carter para que sea observador, pero en paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez,
desacreditó la presencia de la Unión Europea como una misión de observación de la Unión Europea en la elección presidencial. Recordar que en el acuerdo de Barbados taxativamente se dice que tanto Centro Carter como Unión Europea tienen que ser observadores. Así que en buena medida, nada de lo que está en el acuerdo de Barbados sobre la elección presidencial se está desarrollando en este momento. Lo único que pareciera estar medianamente claro es que la elección será en algún momento del segundo semestre. El problema es que ese algún momento del segundo semestre puede ser el 1 de julio o puede ser el mes de diciembre del año en curso. A ver, uno recuerda hace ya muchísimo tiempo, casi que estamos hablando del Pleistoceno, cuando, por ejemplo, el año electoral, el 1 de enero, las calles de Venezuela, de las principales ciudades, amanecían llenas de afiches de los candidatos que ya se conocían. El año electoral era un año exhaustivo, era un año de mucho esfuerzo y las campañas electorales se llevaban lo suyo. Ahora, la expresión tuya es elocuente. El proceso está en punto muerto. El calificativo lo dice todo. Y dices, lo único que sabemos es que es para el segundo semestre. Segundo semestre puede ser el 1 de julio. Y si el 30 de junio dicen, señores, las elecciones son mañana, cosa que perfectamente podría ocurrir, o algo parecido, ¿qué pasa entonces? Bueno, a ver, aunque se suele decir mucho que tienen que haber 6 meses entre la fecha de la convocatoria y la celebración de la elección, eso no está en la ley como tal. Claro. No hay un tiempo específico para que eso ocurra. Sin embargo, si el Consejo Nacional Electoral tomara los tiempos máximos que le pide la ley para algunos procesos, pudiésemos suponer que aproximadamente deben transcurrir 6 meses entre la convocatoria oficial de la elección y el momento que se celebra. Sin embargo, si hay un problema, especialmente con las personas que están pidiendo fecha, antes que un cronograma de actividades preelectorales. Lo que sí dice taxativamente la ley en ningún momento dice cuándo tiene que ser la elección, cuánto tiempo tiene que durar la campaña, cuánto tiempo tiene que durar el operativo del registro electoral, pero sí dice que el registro electoral tiene que cerrar dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria. Es decir, si el día de mañana, hipotéticamente, el 17 de enero, el CNE convocara la elección para algún momento del segundo semestre, el registro electoral solamente estaría abierto hasta el 17 de febrero, no más. Un mes que es insuficiente para lograr que una parte significativa de los 4 millones de electores potenciales que están fuera de Venezuela puedan inscribirse para votar, o que los 2 millones de electores sin inscribirse dentro del país puedan hacerlo, o que los 2 millones que tienen que actualizar sus datos dentro de Venezuela puedan hacerlo. El tema de los tiempos se está haciendo muy complejo y hay un silencio absoluto, no solamente de parte del Consejo Nacional Electoral, sino incluso de quienes deberían ser los garantes de los compromisos que se suscribieron en Barbados en relación a las garantías y condiciones de la elección. Ya. Una última pregunta, Eugenio. ¿Ese punto muerto obedece a mala gerencia, dejadez, mala planificación, o es parte de una estrategia? Creo que es parte de una estrategia, porque seguramente dentro del gobierno venezolano sí hay certeza del momento en que se va a convocar la elección. Ajá. Pero también tiene mucho que ver con que todavía no se ha tomado la decisión definitiva de cuándo se va a convocar la elección. Lo cierto es que si la elección fuese en julio, en el primer momento del segundo semestre, el Consejo Nacional Electoral ya debería estar realizando algunos operativos logísticos y técnicos, no lo está haciendo. No es que no haya tiempo de organizar la elección, sí lo hay, pero el gobierno venezolano está jugando con los tiempos para organizar esa elección, y eso incluye todo, desde el registro electoral, las auditorías al sistema automatizado de votación, como la discusión sobre la habilitación o no de María Corina Machado. Como no hay fecha de la elección, no hay fecha de inscripción de candidaturas, así que no hay un deadline para saber el momento en donde el gobierno venezolano tiene que, de alguna manera, aclarar si permite o no que María Corina Machado participe, con las consecuencias que tendría que diga que no puede participar. De manera que ese punto muerto puede llegar a septiembre, octubre. Yo diría abril de 2024, porque en abril de 2024 es el momento en que tiene que discutirse si se renueva o no la licencia que se otorgó en el mes de octubre.
y la licencia en teoría está atada al cumplimiento de algunas de las garantías que para ese momento puedan desarrollarse para la elección presidencial. Así que me temo que al menos hasta abril vamos a tener incertidumbre sobre temas esenciales como registro electoral, conservación y la candidatura de María Corina Machado. Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo. Eugenio Martínez, aquí en Miami. 10:44, una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y en esta temporada de premiaciones, pues ayer tuvimos los premios Emmy. ¿Qué nos dicen esos premios Emmy marcando la ruta hacia los futuros Oscars? Vamos hasta la ciudad de Los Ángeles, donde está Mireya Vilanova, guionista, productora, crítica, miembro de BAFTA. Mireya, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué impresión te dejaron los Emmys anoche, Mireya? A ver, yo creo que al final con los Emmys acabaron ganando pues las series de las que todo el mundo está hablando. Hay que tener en cuenta, pero, que estos Emmys están retrasados desde el mes de septiembre, porque claro, el año pasado no se pudieron celebrar por la huelga de guionistas y de actores, entonces se aplazaron de septiembre a este año. Por lo que, en respecto a, por ejemplo, los Critics' Choice o los Golden Globes, que fueron justo la semana pasada, se están premiando temporadas distintas en series como serían, por ejemplo, pues The Bear, que ayer fue la grandísima ganadora por su primera temporada, pero la semana pasada ganó también muchos premios en los Golden Globes por su segunda temporada. Entonces hay una especie de decalaje. Pero en todo caso, yo creo que pues las series de las que todo el mundo está hablando arrasaron en sus respectivas categorías y lo pusieron muy difícil para otras series poder aspirar a premios. Menudo enredo, ¿no? En un lado premian una temporada y en otra premian otra temporada. Pero para tratar de aclararnos, ese espectador que se sienta con el comando frente al televisor, ¿qué debería ver? ¿Qué le dicen las premiaciones? Pues las premiaciones le dicen que si no ha visto Succession, que acabó pues justo el año pasado, tiene que verla, porque obviamente pues ha arrasado en toda su categoría. Tiene que ver The Bear, que está en streaming en Hulu, que justo acaba de terminar su segunda temporada, que está en la categoría de comedia, pero yo no lo consideraría comedia, así que tampoco se pongan a ver The Bear pensando que van aquí, que se van a reír muchísimo, porque hay ciertos momentos cómicos, pero no necesariamente. Y luego también que miren en la parte de miniseries y series antológicas, que miren Beef, que salió en Netflix también el año pasado y que también ha arrasado completamente en sus categorías. ¿Qué características tienen esas series que son las que arrasan? Yo creo que, bueno, primero de todo se ve un clarísimo patrón de que al final, pues ahora ya son las series de televisión por cable o de streaming las que ganan al final en todos los premios. Hay muy poquitas series que son pues de network television, que yo que sé, que salgan en ABC o NBC, que aspiran a estos premios, y eso es un patrón que vemos muy claro desde hace varios años. Y pues también es eso, que al final lo que nos cuentan estas series es que están cambiando mucho la manera de ver televisión, y que al final la gente pues está viendo mucho la televisión fuera de la televisión, y también está viendo mucho la televisión en internet, en redes sociales, porque al final estos son series que todo el mundo está hablando de ellas y que todo el mundo está tuiteando sobre ellas, y que eso al final se acaba plasmando en lo que los miembros de la academia acaban votando. Has dicho algo muy importante, la influencia vía redes para crear un favoritismo o no en determinada serie. Cuando vamos a hablar de estas tres que has mencionado, Succession, The Bear y Beef. Por ejemplo, si tuviese que resumirlas en alguna frase, para yo tener una idea de qué voy a encontrarme, porque ya me dijiste, The Bear no es precisamente una comedia, aunque esté como comedia. Pero ¿qué me dirías entonces, Mireya? Para cada una de ellas, ¿como resumirte de qué va cada serie? Sí, pues para tener una idea. Pues Succession es un drama, está basado en la familia Murdoch y va sobre pues una familia que son dueños de un conglomerado de medios de comunicación que se preparan para la posible partida del patriarca, que sería pues una cierta versión de Rupert Murdoch.
The Bear va sobre un restaurante en Chicago y va sobre pues, la familia encontrada de la gente que trabaja en este restaurante. Y Beef me parece una serie muy interesante y aparte es una miniserie para la gente que le gusta ya ver todos sus capítulos a la vez y ya no tener que esperarse 3 años a que le den una nueva temporada. Beef me parece muy interesante y es sobre un hombre y una mujer que se pelean en el parking lot de un Home Depot y cómo esto acaba desenvolviendo pues en toda una trama medio criminal, medio aventuresca en Los Ángeles. Ya. De las 3, ahora una pregunta personal. ¿Por cuál te inclinas? A mí Succession me gustó muchísimo. También el hecho de que Succession, como es televisión por cable, no es como las otras series que te sacan... Bueno, creo que Hulu y The Bear también sacan un poco los capítulos a trocitos, pero no es como las series de Netflix que te las quitan, te sacan todas en un fin de semana y te la miras y ya está. Succession, al sacar un capítulo por semana, todo el mundo estaba como muy pendiente. Y no voy a hacer spoilers de qué capítulos son importantes o son menos importantes. Pero sí que entonces, claro, todo el mundo estaba respetando mucho los domingos por la tarde de sentarse delante de la televisión, reunirse con sus amigos y ver la serie y luego comentarla. O luego, yo qué sé, los lunes por la mañana con los compañeros de trabajo comentarla. Que eso es un factor que hemos perdido mucho desde que las series salen todas en un día y te las miras y ya está. Entonces, a mí Succession me parece una serie que es increíble y está muy bien hecha y que la recomiendo muchísimo a todo el mundo. Sí, altos niveles de producción y unos diálogos maravillosos. Ahora, es cierto, en una reunión social termina siendo un tema recurrente. ¿Qué serie estás viendo o qué serie me recomiendas? ¿No? Y pasa a ser un tema de conversación, por ejemplo, una suerte de comodín. Al margen de estas series, Mireya, ya para cerrar, ¿qué me recomiendas? Pues mira, yo te recomiendo, a ver qué series he estado viendo últimamente. Bueno, Only Murders in the Building la recomiendo muchísimo y esta está en la categoría de comedia y yo creo que realmente pues sí que es una comedia, obviamente. Ahora, bueno, justo se acabó en diciembre, pero The Crown, la última temporada, aunque me parece más floja que las demás, también es una serie que yo recomiendo muchísimo, que me gusta muchísimo. Me encanta Peter Morgan y todo lo que hace sobre la realeza británica. Me parece súper interesante. The White Lotus, que ayer también estaba nominada y que ahora van a empezar a rodar ya una 3ª temporada, así que muy contenta de ver un poco cómo va a funcionar. Y no sé, y ayer, por ejemplo, no estaba nominada a Mejor Serie porque no salió ninguna temporada este año, pero Hacks para mí es mi serie favorita de todo el mundo, así que siempre la recomiendo muy encarecidamente a todo el mundo. ¿Y de qué va Hacks? Hacks va sobre una actriz que hace stand-up comedy que tiene un show en Las Vegas. Es una actriz de una cierta edad que va a perder su show en Las Vegas y que contrata pues, a una chica joven guionista de Los Ángeles para que la ayude. Interesante. Muy bien. Mireya, muchísimas gracias. Siempre es gratísimo conversar contigo. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Mireya Vilanova, desde Los Ángeles. Mireya es guionista, es productora de cine y televisión, crítica y es miembro de BAFTA. Son las 10:54 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.